Hola, ¿qué tal? Este es el video 29 del curso de principios de análisis. Hoy vamos a hablar sobre derivadas de órdenes mayores. Por órdenes mayores normalmente nos referimos a órdenes mayores que uno. Y vamos a definir qué es una derivada de orden n en un momento. Entonces, empecemos por definir lo que son las clases Cn y C infinito. Entonces, empecemos por estos. Asumamos que I es un intervalo abierto, podría ser toda la recta real, y que f es una función continua en todo el intervalo. En ese caso decimos que f es de la clase C0 de I. Ahora, ¿qué sucede si adicionalmente f es una función diferenciable tal que f' está en C0 de I? Bueno, entonces decimos que f está en C1 de I. ¿Cómo se llaman las funciones en C1 de I? Bueno, se llaman las funciones continuamente diferenciables en el intervalo I. También podríamos seguir con la misma idea. ¿Y qué sucede si adicionalmente f' también es una función continuamente diferenciable? Es decir, f' también es una función de clase C1. En ese caso decimos que f es de clase C2 y a eso lo denominamos que f es dos veces continuamente diferenciable. Esto podemos seguir con la misma idea. Inductivamente, si tenemos una función diferenciable tal que su derivada es n veces continuamente diferenciable, o bien que su derivada es de la clase Cn, entonces decimos que la derivada, que f es de clase Cn más 1, o bien que f es n más 1 veces continuamente diferenciable. O sea, f es una vez continuamente diferenciable, pero su derivada es n veces continuamente diferenciable, entonces f es n más 1 veces continuamente diferenciable. Eh, y hay una clase adicional de funciones que son las funciones que admiten derivadas de cualquier orden. O sea, usted puede derivarlas cualquier número de veces y la derivada que les queda es a su vez continuamente diferenciable. Ejemplos de eso, los polinomios, las trigonométricas del tipo seno y coseno, eh, la exponencial, y después dependiendo de dónde están definidas y dónde no, en el interior de los intervalos donde están definidas las radicales, las racionales, etcétera. Esas admiten derivadas de cualquier orden, o bien podemos decir que son infinitamente diferenciables o infinitamente continuamente diferenciables. Lo que pasa es que eso suena muy largo. Entonces decimos que f es de la clase C infinito de I. Eh, una cosa que pueden observar es que ah, cada una de estas clases va a estar contenida en la anterior. O sea, todas las funciones continuamente diferenciables son continuas. Todas las funciones dos veces continuamente diferenciables son al menos una vez continuamente diferenciable. Todas las funciones n veces continuamente diferenciables son n menos 1 veces continuamente diferenciables. Y a su vez, hasta que llegamos a las que son infinitamente diferenciables, pues una función de esas está en cualquiera de los anteriores. Uh, una, una nota que quiero hacer es el hecho de que vean que aquí en todas puse f es c0 de i, f' c0 de i, f c1 de i, etcétera, hasta que llegue a f c infinito de i. Pero aquí nada más los puse como c0, c1, cn, c infinito. En general, nosotros cuando hablamos de este tipo de funciones refiriéndonos a cuántas veces podemos derivarlas de manera continua, si el intervalo donde está definida la función es claro del contexto, entonces se puede obviar, digamos taquigrafía, y simplemente ponemos que son de clase C0, C1, C infinito, la que corresponda. Muy bien. Ahora, si f es dos veces continuamente diferenciable, entonces, ¿qué es f''? O sea, ¿qué es la derivada de f'?
la vamos a denotar por f2'. O bien la segunda derivada de f o la derivada de segundo orden. Usualmente no hablamos de orden salvo en ocasiones muy técnicas. Usualmente nos vamos a referir a f' como la primera derivada, f" como la segunda derivada, f" como la tercera derivada, etcétera. También, bueno, veamos, si f es tres veces continuamente diferenciable, pasa lo mismo. F" o la derivada de f" la vamos a representar como f'. Espero que sea claro que una vez que llegamos a 3 como que se empieza a volver un poco complicado. O sea, si, imagínense si tuviésemos que sacar la doceava ah, derivada, entonces sería f12', f''. Se vuelve como un poco inmanejable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros tenemos que f es n veces continuamente diferenciable, entonces para cualquier derivada de orden k donde k es menor que n, vamos a denotar la k'ésima derivada como la tenemos acá. Esto es f como elevado a la k entre paréntesis. Esto no es una potencia, esto tampoco es una composición, esto lo vamos a ver como una derivada de orden k. Ahora, veamos una cosa, la notación estándar, como les dije, es esta f', 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 o si lo vemos de esta manera, podemos verlo como y', y', si estamos pensando que y es igual a f de x. Pero esta notación no es la única notación que existe. No hemos tratado ese tema en el curso, pero el cálculo fue descubierto en el siglo XVII, aproximadamente al mismo tiempo y de manera independiente por dos matemáticos particulares. Uno fue eh, Isaac Newton en Inglaterra, y el otro fue a Gottfried Leibniz en Alemania. Eso es una de esas historias que parecen telenovela en la ciencia, pero no vamos a entrar mucho ahí. Lo que sí cabe decir es que como estos dos matemáticos trabajaron de manera independiente, cada uno de ellos llegó a una notación particular de las derivadas, y en este caso Newton usa este sistema. O sea, la primera derivada es y punto, o sea, ese y con un punto sobre ella. La segunda derivada es y doble punto, que parece una y con una diéresis. Y después 3 puntos y 4 puntos. Y tiene el mismo problema que las primas, por el que recurrimos a veces al 4 o 5 o 6 entre paréntesis, es el hecho de que eventualmente se vuelve poco manejable esa notación. Ahora, para ser honestos, uno usualmente usa primera, segunda y a veces tercera derivada para algunas aplicaciones. La cuarta es raro, pero sí hay algunas aplicaciones que lo usan. Y a partir de eso, en realidad no son muy usadas, salvo que uno esté hablando algo así como polinomios polinomios de Taylor, que no vamos a ver en el curso, pero son interesantes. Pero en general no se usa tanto, entonces no es tan necesario. Esta notación, si bien en matemática ha caído un poco en desuso, todavía se encuentra en algunos textos. En textos más viejos es más usada, y además en algunos textos de física lo usan. No necesariamente en los cursos elementales de físicas, sino como en temáticas un poco más especializadas, pero de vez en cuando uno se lo encuentra en algún libro. Y la notación de Leibniz es un poco más interesante, es un poco también más engorrosa, hay que hacerle un montón, hay que escribir más. Entonces la primera derivada de f es df de x.
La segunda derivada de f es de 2f de x2. Esa es una cosa que tiene su explicación y tiene su explicación. Hay una de las asignaciones que les dejé para esta semana. Les eh, tienen que probar que la segunda derivada puede calcularse como el límite de f de x más h menos 2f de x más f de x menos h, todo entre h cuadrado o algo por el estilo. Eh, bueno, de eso se puede más o menos deducir por qué aquí lo vemos el 2 con el diferencial o con la d, y en el denominador el 2 está con la variable. Pero no vamos a meternos demasiado en eso. Igual, la tercera derivada es d3f de x3. También como antes, a veces nosotros podemos usar y igual f de x y nos sirve un poco más pensar en y. Entonces se usa lo mismo, nada más se cambia f por y es de y de x, de y de x2, etcétera. Esta notación, hay ciertas, esta notación sí se usa con frecuencia. Muchos libros prefieren esta porque es como más rápida y más compacta, más, no sé, más bonita a los ojos. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que por claridad esta es un poquito más útil. La notación de Leibniz y la que está aquí denominada como notación estándar son notaciones que sí van a encontrar con frecuencia en los libros. Muy bien. Hablemos un poco sobre ecuaciones diferenciales. No nos vamos a meter a probar nada, nada más esto es puesto a forma de ejemplo. Pero veamos, si y es igual a e a la x, vamos a tener que y' sea la x. Entonces, e a la x, salvo por multiplicación escalar, es solución de y' menos y igual 0. ¿Por qué quiere decir que salvo multiplicación escalar? Bueno, si yo agarro la función 5e a la x, también es solución. Si agarro la función pi e a la x, también es solución. Entonces todo lo que necesito es c a la x multiplicado por cualquier cosa que es una constante. Muy bien. ¿Qué sucede si tomamos y igual seno de x? Bueno, entonces y' es igual coseno de x y y doble prima, o la segunda derivada de y, es menos seno de x. También, si tomamos el coseno y igual coseno de x, la segunda derivada es menos coseno de x. Entonces, ¿qué sucede? Estas son soluciones de la ecuación y2' más y igual 0. Tengan en cuenta esto. Y esto quiere decir que esta tiene por solución general a por seno de x más b por coseno de x, donde a y b son constantes cualesquiera. Muy bien, vamos a hacer algo un poquito más allá. Nuevamente no lo vamos a probar, lo ponemos aquí nada más a modo de ilustración. En el momento en el que ustedes lleven ecuaciones diferenciales van a ver esto. Pero vean, asumamos que tenemos una ecuación diferencial homogénea de grado n. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que intervienen ahí son y's y derivadas de y sin multiplicadas por escalares. O sea, no podría tener algo así como y por seno de x igual a y' por coseno de x. No, eso no podríamos, porque entonces los coeficientes que acompañan a las derivadas no serían constantes. Entonces, asumamos que tenemos esta ecuación homogénea de grado n, enésima derivada más coeficiente por n menos unésima derivada, hasta llegar a la primera derivada, a 1 por la primera derivada, más a 0 por y igual 0. Entonces, pensemos en esta ecuación diferencial. Aquí nos hizo falta, veamos, aquí nos hizo falta un z a la n menos 1. Pero asumamos que tomamos, esta es la enésima derivada, entonces pongamos z a la n, a n menos 1, a n menos 1, n menos unésima derivada, aquí debería haber un z a la n menos 1, y así sucesivamente hasta que llegamos primera derivada, bueno, z a la 1 o z,
y ceroésima derivada o simplemente la función y ponemos a cero. Este es un polinomio complejo, entonces queremos resolver ese polinomio complejo igual cero. Y resulta que tiene n raíces distintas, alfa 1 hasta alfa n. El hecho de que sean raíces distintas es importante. Si no son distintas, hay cosas que se pueden hacer, pero eso les tocará verlo a ustedes cuando estén en ecuaciones diferenciales. Esto nada más lo estamos poniendo como ejemplo. Bueno, resulta que la solución general a esta ecuación diferencial viene dado por esto. A1 por e a la alfa 1x más a2 e a la alfa 2 por x hasta a n e a la alfa n por x, donde a1, a2 hasta n son constantes arbitrarias. Ah, y un corolario de esto, por ejemplo, es una ecuación que creo que no vamos a explicar porque hay un par de sutilezas para llegar a ella, pero veamos, déjenme irme para atrás unas cuantas uh, diapositivas y ven que estamos diciendo que y es a seno de x más b coseno de x, que es la derivada de esto. Bueno, ¿cuál sería el polinomio eh, que estaríamos asociando a esta ecuación diferencial? Bueno, sería z cuadrado más 1 igual 0. Z cuadrado más 1 igual 0 no tiene soluciones reales, tiene soluciones complejas y menos i. Bueno, de ahí viene y un par de sutilezas en cálculo, que e a la i z es coseno de z más i seno de z. Bueno, con eso concluimos por ahora y en el próximo video vamos a hablar de la regla de la segunda derivada. Hasta entonces, que estén bien. Hasta luego.